Me llamo Dayana Janet Vargas y soy colombiana. Tengo 28 años y mi nombre encabeza la lista de mujeres asesinadas por violencia de género en España. Mi historia es como esos casos que oímos todos los días en los periódicos o en los telediarios. Bueno, ¿qué cómo? Pues de la forma más tonta, por giros de la vida, por haber creído a mi maltratador. «13 lunas, 13 voces, 13 heridas». Contar para no olvidar es una docuficción sonora para el trabajo de fin de grado de periodismo de la Universidad Pontificia de Salamanca. Capítulo 3. Noche de Reyes. La historia que vas a escuchar a continuación está basada en hechos reales. De alguna forma, mi vida es una especie de juegos de azar, lleno de asimetrías y de giros. Soy de padres colombianos, viví ahí toda mi infancia y adolescencia. Mi vida allí no fue nada fácil. Mi padre nos pegaba a mi madre y a mí, hasta que un día mi madre le plantó cara y fue asesinada a manos de mi padre. Yo era tan solo una niña. En la adolescencia, cuando empezaba a ver una luz, fui violada en las calles de Medellín. Eso me dejó destrozada. Por eso me sorprende acabar implicada en esa historia de violencia, aunque todo viene de la misma espiral, la de género. No es fácil de narrar, una guerra tampoco, estoy segura. Lo sé porque de alguna u otra forma la he vivido. El ruido queda en tus oídos y no se va. A los 20 años conocí a John Freddy. Me enamoré enseguida de su sonrisa. Al poco nos mudamos a España en busca de un futuro, alejándome de mi padre y de ese oscuro país. En España conocí al amor de mi vida, mi hija Laura, una preciosa niña con los ojos marrones. Aunque al principio a John y a mí nos vino grande la paternidad. Ambos trabajábamos muchas horas y no teníamos con quién dejar a la niña. Esto hizo mella en nuestra relación y 3 años después nos divorciamos. Al principio las cosas entre nosotros no iban muy bien. Me culpó a mí de la ruptura de nuestra relación. Decía que no la cuidaba lo suficiente, que hacía más caso a los clientes del bar que a él, que desatendía a mi hija. Yo, que me mataba casi 12 horas al día para que no le faltara de nada. Era él quien se gastaba el dinero en las apuestas estúpidas. Pero bueno, con el tiempo nos hicimos amigos. Después del divorcio me quería comer el mundo y todo era de color rosa en España. Por fin había escapado de la oscuridad de Colombia. Yo era una jovencita, las noches brillaban. Uy, la calle Marconi se llenaba de terrazas, de risas, de gente guapa. Costa Marconi lo llamábamos. Y en ese ambiente conocí a Gerald. El chico perfecto, de libro. Rubio, guapo, alto, extranjero, culto, algo mayor que yo. Y con un futuro muy prometedor. Cumplía todos los tópicos, vaya. Nos enrollamos y enseguida me fui a vivir con él. Y sin querer, acabé dando el primer grito. No volví a mi país, aunque tampoco había nada para mí allí. Dejé de estudiar el curso de pintura que tantas ganas tenía. Me pasaba el día trabajando, limpiando casas y poniendo cervezas. Eso no le hacía gracia. Siempre me repetía que dejara de trabajar. Al final le hice caso. El problema, que acabé dependiendo de él para todo, emocional y económicamente. Esto es algo que jamás pensé que me pasaría a mí. Soy una de esas millones de mujeres que han sido golpeadas. ¿Cómo? Creo que por una combinación de cosas. Miedo, por la educación que recibí, por vergüenza, por azar o por casi todo eso. La violencia machista afecta a todas las mujeres, sin importar su clase social, nivel educativo o formación. Ninguna de nosotras está a salvo de sufrir maltrato en la pareja.
incluso cuando somos capaces de reconocer en otras mujeres las causas y efectos de la violencia machista. Es muy complicado enfrentarse a una situación de alguien que quieres y que te está haciendo sufrir. En las primeras fases, digamos, de la violencia, lo que hacemos un poco las mujeres es autoengañarnos y negarnos lo que estamos viviendo. Lo vivimos con vergüenza y también con culpa. Mi exmarido siempre me decía que Gerald no era bueno para mí, pero yo siempre pensaba que era por celos, porque claro, no soy la típica maltratada. He visto en primera persona el maltrato y siempre me juré que no acabaría como mi madre. Era algo que tenía muy presente. Estoy lejos de la imagen que yo tenía de mujer víctima de violencia machista. Las maltratadas eran otras, yo no. Me da vergüenza decirlo, pero hasta que no lo he vivido, no lo he entendido. Y las culpaba por no saber salir de esa situación. De aguantar cosas innecesarias, no sé. Aparte, no soy ninguna santa. He querido matarle. Le he odiado. Me costó mucho saber que era una mujer maltratada. Fíjate, ya me lo insinuó una compañera de trabajo. Y en ese momento no lo entendí. Y un día me vio llegar con un moratón en el ojo que el maquillaje no logró disimular. Y le conté que Gerald me pegaba, pero que solo muy pocas veces. Se quedó aterrada. Tengo una mirada grabada. Creo que puedo verla, pero aún así no abrí los ojos, porque para mí lo nuestro no era una relación de maltrato. Tampoco había calificado como violencia los insultos, los desprecios o las cosas que poco a poco fui renunciando. Llegó un momento incluso en la relación en que yo pensaba que yo era la causante de que él perdiese los nervios. No sé. Creía que le irritaba con mis tonterías. Siempre tenía alguna excusa para justificarlo. Nos preguntamos siempre por qué una mujer cae en una espiral de violencia de género. Y creo que quizá tendríamos que cambiar la pregunta. Y debemos preguntarnos por qué esos hombres ejercen esa violencia. ¿Qué problema tiene nuestra sociedad para que esta violencia sea tan frecuente y condicione tanto la vida de las mujeres? La respuesta es porque vivimos en una sociedad tremendamente machista. Todavía me cuesta visualizar. Había ido a buscarle a su trabajo y según salíamos, le comentó que esa noche teníamos una cena con un amigo suyo, un tipo que se reía de mí y que me llamaba Sudaka Tonta. Con todo el cariño del mundo le dije que yo no iba, que me excusase, que no me importaba, que fuese él. Él se molestó muchísimo. No sé, es como si le hubiese dicho que había matado a su hermano. Ese ser dulce y que me llamaba 15 veces al día se convirtió en una bestia en segundos. Totalmente desencajado empezó a gritarme y ahí estaba yo, acogotada contra la pared. Me sentí pequeñísima, sí. Él es alto, pero solo me sacaba 10 centímetros. Me tenía agarrada del cuello con una mano, mientras que con la otra me abofeteaba. Estaba tan furioso. Estábamos en mitad de la calle, yo solo sentía manotazos contra mí. Oía también los pasos de la gente que pasaba al lado. Me gusta pensar que hoy la gente hubiese reaccionado de otra forma. Sentí el miedo y la incertidumbre de la gente. Me imagino que dudaban sobre lo que estaba pasando allí. Aunque lo siento, no había dudas. Me estaba pegando, no supe gritar, no pude, no me salía la voz. Hasta que no se cansó, no paró de pegarme. Cogí un bus y me fui a casa. Vivíamos juntos, me dolía la bofetada y tener que callar. Aquí me daba vergüenza contárselo a mis amigas. Cuando él llegó a casa me pidió perdón. Se puso de rodillas en la puerta y empezó a llorar. Me dijo que nunca le había pasado, que le perdonara, que sin mí no era nada. Me dio pena. Le miraba y veía a un niño, y callé hasta que fue demasiado tarde. Fuengirola, 1:45 horas del 6 de enero de 2003. Recuerdo perfectamente cada detalle de aquella noche. Sabía que algo andaba mal, pero nunca imaginé que solo me quedaban 8 minutos de vida. Gerald y yo habíamos estado juntos desde 2001. Nuestra relación siempre había tenido altibajos, pero esa noche la tensión se convirtió en una discusión que pronto se volvía violencia. Charles, un amigo de Gerald, estaba en la casa con nosotros. No hizo nada para ayudarme, simplemente observaba. En un momento de desesperación, le arrojé a Gerald
una cacerola de agua fría, esperando que eso lo hiciera detenerse. Pero en lugar de calmarse, se enfureció aún más. Agarró el palo de una fregona y me golpeó en la cabeza con todas sus fuerzas. Sentí un dolor agudo y supe que tenía que pedir ayuda. Llamé al 112, tratando de mantener la calma mientras hablaba con la operadora. Le pedí auxilio, pero la llamada se cortó. Intentaron llamarme de nuevo, pero esta vez contestó Gerald. Lo escuché hablar con la operadora en una mezcla entre español e inglés. Sentí una mezcla de miedo y desesperanza. Después de golpearme, Gerald arrojó el árbol de Navidad por la ventana en un arrebato de ira. A pesar del dolor, bajé a la calle, lo recogí y volví a subir, esperando que eso lo calmara de alguna manera. Salimos al balcón. Gerald estaba fuera de sí y Charles Paul simplemente seguía observando. 3 vecinos oyeron nuestras voces. Pregunté a Gerald, ¿por qué me pegas?, esperando una respuesta que nunca llegó. Lo único que recibí fueron más golpes y más gritos. Suplicaba. 2 de esos vecinos bajaron antes para ayudarme, pero Charles Paul le cerró la puerta en las narices. Volvieron a sus pisos, se asomaron y vieron los últimos segundos de mi vida. Gerald me levantó por encima de la barandilla del balcón. El terror se apoderó de mí. Lo miré a los ojos, buscando alguna señal de humanidad, pero no encontré nada. Con un ánimo asesino me lanzó al vacío. Morí al instante. Mi vida se extinguió en un segundo y todo lo que quedó fue el vacío. Gerald Michael Robert Hellstrom, el hombre que una vez amé, se había convertido en mi asesino. Y yo, Diana, me convertí en la primera víctima de violencia machista en España. Si ves cómo acosan, no mires a otro lado. Si eres víctima de violencia de género, por favor, llama al 016, un servicio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Información y Asesoramiento Jurídico. Contar para no olvidar es una docuficción sonora basada en hechos reales para el trabajo de fin de grado de periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca. Diana fue la primera en ser contada, pero no la última. Por un mundo donde nadie tenga miedo, para que la vergüenza cambie de bando, donde pedir respeto no sea motivo para acabar muerta. Capítulo 3. Noche de Reyes.